Hola amigos, bienvenidos a Diose Comics. Aquí les traigo la serie Sinister Six del 2025, con guión de David Márquez y arte de Rafael Loureiro. Espero que les guste. La historia comienza en los Revelation Territories, los territorios de revelación, en lo que solía ser el norte del estado de Nueva York. Mientras alguien observa desde lo alto de un árbol, una voz relata su historia. Él ha pasado una vida, o varias, intentando rehacer el mundo. Reconoce que los Revelation Territories al menos están intentando algo, y aunque sospecha quién está detrás, considera que el método usado es caprichoso y tosco. Entre los árboles, Colleen Wing y Misty Knight avanzan con cautela. Colleen revisa su dispositivo y comenta que están a pocos clics de completar el mapeo, tras lo cual regresarán al campamento base para enviar la telemetría. Misty asegura que S.H.I.E.L.D. debería estar complacido. Incluso después del colapso, las Heroes for Hire continúan defendiendo el nombre, quizá con una bonificación incluida. La voz vuelve a intervenir. No es su visión del futuro, ni el camino que habría elegido, pero puede trabajar con ello. Un disparo quiebra el silencio del bosque. Colleen cae herida, aunque logra decir que no fue nada vital. Black Cat irrumpe desde la vegetación como un depredador mutado por el virus X, su cuerpo cubierto de pelaje oscuro y sus ojos brillando con ferocidad, asegurando que puede terminar el trabajo. La voz la identifica. Felicia Hardy, una cazadora perfecta, moldeada por el virus como pocas, y fascinante de observar. Misty reacciona al instante, dispara una ráfaga de fuego y la estrella contra un árbol. Black Cat, sorprendida, comenta que el fuego es algo nuevo. Entonces, otra voz aparece tras Misty, elogiando su truco justo antes de que un tentáculo se enrosque alrededor de su cuello. El agresor se revela al instante. Omega Red, sujetando a ambas por el cuello y advirtiéndole que no tendrá otra oportunidad. La voz lo presenta como el tanque. Arkady Gregorovich Rosovich, un cuerpo devastado por experimentos y alterado por el virus X, apenas contenido por su propio veneno mientras lucha contra un destino inevitable. Colleen replica que nunca se debe decir nunca, y lo ataca con una descarga eléctrica, haciéndole ver que Misty no es la única con trucos. Misty refuerza el ataque con una ráfaga de fuego que derriba a Omega Red, e insiste en que deben moverse de inmediato. Colleen pregunta por los datos del mapeo perdidos, pero Misty le grita que los olvide. Domino aparece en escena, presentada por la voz como la francotiradora. Se revela que Nina Thurman es una superviviente nata. Muchos del proyecto Armagedón habrían cedido hace años, pero ella siempre supera cualquier situación, por desesperada que sea. Domino mantiene a Colleen y Misty en la mira, quejándose de lo complicado que se vuelve todo. Al ser atacadas, Colleen pide cobertura. Misty responde de inmediato y lanza una descarga de fuego que derriba a Domino del árbol, mientras ella sigue protestando. En ese instante, otra voz surge desde atrás, preguntándose qué hacer con ellas dos. La voz presenta a Lady Fantomex, la pistolera, señalando que Cluster nunca fue la más estable del programa Weapon Plus, y que su mente parece haberse vuelto aún más inestable desde la aparición del virus X, sea por la infección, el entorno o pura locura. Lady Fantomex se dirige a Misty y Colleen preguntando si realmente es el momento adecuado, para luego responderse que sí, y proponer simplemente llevarse bien. Misty le promete enseñarle lo que es difícil, y se lanza al ataque. En ese instante, otra voz irrumpe desde atrás, declarando que ya ha sido suficiente. La voz presenta a Havoc como el comandante, describiendo a Alex Summers como el hijo que nunca tuvo, aunque aclara que, si bien eso es mentira, ya que él tiene muchos hijos, siempre tuvo un interés particular por los hermanos Summers. Scott acaparó la atención toda su vida, dejando a Alex en segundo plano, aunque siempre sospechó que tenía más potencial del que se le reconocía, y lamenta que haya tenido que llegar a este punto para que destaque. Havoc interviene y les dice a los demás que no necesitan tratarlas como juguetes. Black Cat responde con ironía que jugar con la comida es natural. Omega Red sostiene que ellas no son comida. Domino afirma que ya intentó decirlo antes. Lady Fantomex comenta que todos lo han intentado. Misty exige saber qué quieren y los reta a matarlas de una vez si ese es el plan. Pero Black Cat aclara que lo tienen al revés. Mientras extrae un dispositivo del hombro de Colleen, revela que ellas no son la presa, sino el cebo. En ese instante, un rugido irrumpe en el bosque. Venom se lanza desde lo alto, declarando que las ha encontrado.
Misty lo reconoce de inmediato y reacciona con sorpresa, al igual que Colin y el resto del grupo. Mientras ataca a Misty, Venom pronuncia 3 palabras: sangre, miedo y carne. Pero de pronto se lleva las manos a la cabeza y añade una más: dolor. Detecta la fuente, Black Cat, que sostiene el dispositivo sonoro que le arrancó a Colin, emitiendo una señal que lo afecta directamente. Venom se lanza contra ella, mientras Colin pregunta a Misty si está bien. Misty responde que no se preocupe por ella y que aprovechen la distracción para alejarse de inmediato. Misty y Colin se sorprenden al ver que Havok y Domino les apuntan con sus armas. Havok les ordena que se marchen. Colin exige una explicación, pero Misty le dice que no importa y que se vayan ya. Domino, sarcástica, elogia la estrategia de captura y liberación, lamentando haberse quedado con el Summers de tienda de descuento. Havok aclara que ellas no eran el objetivo, al menos no esta vez. Mientras tanto, Black Cat exige a su equipo que se ocupe de Venom, que la persigue, pero ni Lady Phantomex ni Omega Red consiguen detenerlo. Havok interviene y neutraliza a Venom con una descarga de energía. De inmediato ordena al equipo que actúe como lo entrenaron. Domino inicia el ataque con un lanzallamas, que restringe sus movimientos. Omega Red lo atrapa con sus tentáculos, y Havok lanza un collar hacia Phantomex, que se lo pasa a Black Cat. Felicia lo atrapa al vuelo y le dice a Alex que sabe exactamente qué hacer. Black Cat se abalanza sobre Venom y le dice que ha sido un perro muy malo, que es hora de ponerle una correa. Venom ruge e intenta liberarse, pero Havok lo insta a calmarse, advirtiendo que pueden hacerlo por las buenas o por las malas. Venom le responde con un siseo y se lanza contra él. Havok activa el collar con un botón, liberando una descarga eléctrica que lo inmoviliza, repitiendo que esa fue la vía, por las malas. Finalmente, le informa que su empleador quiere hablar con él, y que más le vale escuchar. Nos movemos a otro lugar, uno llamado The Vale Sinister, el Valle Siniestro, ubicado en lo que solían ser las montañas Apalaches. Dentro de la fortaleza, Havok saluda a Fourier, quien lo recibe con agrado y celebra que haya traído el paquete. De inmediato, le informa que Lord Sinister quiere verlos. Havok ordena a Domino que lleve al equipo a los niveles superiores, y promete unirse enseguida. Domino protesta, pero Havok insiste en que solo será un minuto. Debe atender algo importante primero. Havok se acerca a una celda de contención, donde lo espera su hijo, Chris, a quien saluda con afecto. El niño corre hacia él, aunque no puede salir de la celda. Havok se disculpa por la demora, explicando que la misión tomó más preparación de lo previsto. Chris le pregunta si le trajo algo. Havok vacila, y Chris entiende que no. Entonces él le asegura que el regalo aún no está listo, pero promete que será algo bueno. Havok le dice a su hijo que solo quería verlo, y le pregunta si todo va bien y si la niñera lo mantiene ocupado. La niñera responde que, de hecho, es él quien la mantiene ocupada, lidiando con los daños colaterales. Chris comenta que ella es simpática, pero que ya necesita nuevos juegos, porque los anteriores se volvieron aburridos. Havok promete conseguirle lo que pida. El niño entonces pregunta si ya pueden irse de ese lugar, pero Havok responde que aún es peligroso afuera. En ese momento, una voz en el comunicador le solicita a Havok que vaya al jardín. Él se despide de Chris, quien pregunta si volverá pronto, y Havok le asegura que nadie podría detenerlo, aunque lo intentaran. Alex se une al resto del grupo frente a Mr. Sinister, ahora Lord Sinister. Sinister lo saluda, y dice que es bueno verlo finalmente allí. Havok se disculpa por la demora. A su alrededor hay innumerables criaturas clonadas, mientras Venom permanece arrodillado frente a Lord Sinister, y Domino continúa su informe. El rastreador sónico funcionó a la perfección. Aunque tuvieron complicaciones con Venom, lograron cumplir la misión. Havok exige que Lord Sinister cumpla ahora su parte del acuerdo, pero Sinister lo llama impaciente y asegura que todos serán recompensados como se acordó. Mirando a Venom, comenta que es una criatura fascinante y le extrae una muestra simbiótica con una inyección. Venom ruge de dolor, pero Sinister afirma que entiende su sufrimiento e invita a los demás a acercarse, anunciando que su recompensa los espera y que apenas puede contener su emoción. Todos se encuentran ahora en un laboratorio lleno de científicos y cápsulas con especímenes flotando. Lord Sinister anuncia que ha estado trabajando arduamente y que está cerca de un gran avance. Omega Red le pregunta si eso significa que ya tiene una cura,
pero Sinister responde que no exactamente. Omega Red se irrita y lo insulta, pero Sinister le pide paciencia y le recuerda que no debería amenazar a sus benefactores, a menos que tenga otro genómico Omega detrás de él, cosa que claramente no es así. Añade que las modificaciones genéticas a las que han sido sometidos parecen hacerlos más propensos a efectos secundarios que un mutante promedio. Luego continúa. No tengo una cura, pero sí una pista. El virus X es un enigma. Convierte a algunos humanos en mutantes, mientras deja a los mutantes completamente intactos. Por supuesto, todos sabemos que eso no es del todo cierto, ¿verdad? En mi intento de descubrir la etiología de sus propias dolencias, la naturaleza misma del virus X exigió una explicación. Como sucede con tantas cosas, las respuestas a algunas preguntas solo generan más preguntas. Saben, nunca tuve la intención de que el valle se convirtiera en lo que es. Un refugio para mutantes desesperados, nuevos y antiguos, que buscan alivio de los efectos del virus X, y tantos dispuestos a someterse a mi cuidado y mi estudio, esperando que descubra los secretos de esta transmutación. Imaginen mi sorpresa cuando llegó la noticia de nuestro amigo aquí presente. Esta criatura, Venom, ha mostrado una resistencia extraordinaria a factores ambientales, incluidas las enfermedades. Esto podría ser la clave para aprender a controlar los efectos del virus X. Aún así, rastrear el virus hasta su origen es absolutamente esencial. Mientras Sinister inserta la muestra de tejido simbiótico en su sistema, Havok le recuerda que el virus fue liberado por 3K, eso lo sabe todo el mundo. Pero Sinister replica: «Oh, por favor, esa farsa es tan dolorosamente transparente. Solo el sesgo en el uso de codones. Súmale los intercambios de dominios proteicos, las cicatrices de metilación, las características del clivaje de furina. Bueno, casi ni necesito decirlo en voz alta, ¿o sí? Bien, déjenme explicárselos entonces. Este virus muestra todas las señales de un diseño intencional, hecho para un propósito mayor. Esto no es un arma, es una herramienta, y estoy bastante seguro de que sé quién lo hizo. Revelation creó el virus X. Los cambios que ya ha causado, las muertes, las transformaciones, son solo el comienzo. Busca infectar al mundo entero, un organismo a la vez, y rehacerlo todo a su imagen. Eso, como comprenderás, es algo que simplemente no puedo permitir. Así que van a detenerlo». Y así, mientras vemos una imagen en pantalla de revelación, se nos cuenta que esta historia continuará. La historia continúa en los territorios de Revelation, 10 años atrás. Ya estamos casi allí, un poco más, dice una voz. Lorna, Polaris, avanza con dificultad por un bosque mientras sostiene su vientre y camina de la mano de Alex, Havok, quien la ayuda a mantenerse en pie. Ella dice que le duele, y Alex intenta consolarla, diciendo que, cuando lleguen, él sabrá qué hacer, refiriéndose a Mr. Sinister. Lorna insiste en que no pueden confiar en él, pero Alex le pregunta qué otra opción tienen. De pronto, Lorna cae desplomada al suelo sujetándose el estómago y deja escapar un suspiro de dolor. Alex grita aterrado al verla así, mientras ella baja la mano cubierta de sangre y exclama su nombre con fuerza, lágrimas brotando de sus ojos. Alex queda atónito, hasta que ella vuelve a llamarlo con miedo en la voz. Entonces volvemos a la actualidad, cuando una voz lo llama por su otro nombre, Havok. Él avanza de noche por el mismo bosque, con el traje puesto y la mirada perdida. Ese lugar le trae malos recuerdos. La voz que lo llama es la de Domino, que camina delante de él. Havok, distraído, le pregunta qué ocurre, y ella le pide que ponga su mente en el trabajo, ya que están a punto de llegar. Se encuentran profundamente dentro de los territorios de Revelation. Solo un poco más, dice Domino, exactamente como él le había dicho a Lorna en su recuerdo. La sombra de los 6 integrantes del equipo se proyecta en la oscuridad mientras se acercan sigilosamente a un edificio que parece ser una instalación científica. Aparece la voz de Mr. Sinister, explicando que Revelation ha llevado a cabo varios experimentos que prefería mantener ocultos del público. Vemos lo ocurrido 10 horas antes en la base de Mr. Sinister. Todo el equipo está reunido mientras él continúa su explicación. Esta instalación abandonada fue un lugar donde Revelation condujo programas secretos de investigación. Afirma que, si esperan encontrar una muestra del X-Virus o del protovirus, será en esa ubicación, y agrega que, si lo consiguen,
toda esta desgracia parecerá solo un mal sueño. Omega Red pregunta por qué están esperando, ya que con eso podría poner fin a lo ocurrido con su cuerpo. Mr. Sinister lo calma diciendo que pronto irán, que solo necesita a su querido Alex para atar un último cabo suelto. Sinister y Havok observan en dirección a donde se encuentra Venom. Havok luce espantado, mientras Nathaniel parece interesado. Mr. Sinister pregunta cómo se encuentra ese día su amigo de grandes dientes, y vemos a Venom retenido con esposas mientras recibe descargas eléctricas para contenerlo, aún amenazante pese a su estado. Un súbdito informa que Venom ha sido recalcitrante, se niega a responder preguntas e incluso a hablar, y que no han podido superar al simbionte para exponer al huésped. Havok pregunta con sarcasmo si torturarlo es realmente la mejor forma de buscar cooperación, pero le recuerdan que él no tuvo problema en usar esas herramientas para capturarlo. Irritado, Havok responde que no es lo mismo, y asegura a Mr. Sinister que ya consiguieron la muestra necesaria, por lo que han terminado. Sinister replica que, en realidad, no es así. Mr. Sinister pulsa un botón en un aparato que trae consigo, y se oye un sonido de apagado, mientras la electricidad que retiene a Venom se detiene. Comenta que se ha presentado una oportunidad única. Su súbdito insiste en que no es buena idea, pero Sinister deja a Venom sin contención, solo con las manos esposadas. Pensando en voz alta, afirma que, si el simbionte es inmune, sería un agente ideal para recuperar una muestra física del prototipo del EX-Virus, asumiendo que decida cooperar. Se acerca a Venom, que se muestra agresivo, hasta que él le enseña el dispositivo de control, logrando que Venom retraiga su lengua y se calme. Nathaniel afirma que Venom puede aprender, luego gira hacia Havok y le lanza el aparato, diciendo que el simbionte entiende los términos de su acuerdo. Havok luce preocupado, sobre todo cuando Sinister agrega que ahora Venom es su responsabilidad. Nos movemos a otra escena. Alex está sentado junto a su hijo, Chris, separado de él por una barrera de cristal. El niño le pregunta por qué nunca habla sobre su madre. Alex responde que sí lo hace, que su nombre era Lorna y tenía el pelo verde. Pero Chris lo interrumpe y dice que se refiere a por qué nunca habla de lo que le ocurrió. Se pregunta si fue por su culpa y si por eso está atrapado allí. Alex niega que sea así y afirma que ella nunca había estado tan feliz y orgullosa como cuando tuvo a Chris. Le asegura que lo que ocurrió con Lorna no tuvo nada que ver con él. Con tristeza, le revela que su madre murió por culpa del EX-Virus. Chris apoya las manos en el cristal y le suplica saber qué ocurrió, porque lo merece. Havok explica que el EX-Virus no debería afectar a los mutantes, pero Lorna fue una excepción, igual que él. Luego abre su traje y muestra su pecho marcado por una gran estrella roja de cristal que cubre casi toda su piel. Chris queda sorprendido, así que Alex intenta calmarlo, diciendo que, si hablan de mutaciones, convertirse en un hombre de cristal es de las menos difíciles de soportar, y menciona que Sinister lo ayuda a mantenerlo bajo control. Le explica que aquello que lo hace susceptible al virus también está presente en Chris, y agrega que ya perdieron a su madre y no puede correr el riesgo de que él se infecte. Alex revela que por eso mantienen a Chris detrás de un cristal, para protegerlo, y que por esa misma razón, él saldrá de nuevo a una misión al día siguiente. Chris le reclama que acaba de regresar, pero Alex responde que lo sabe, y que, si todo sale bien, quizás sea la última vez que tenga que irse. Con esperanza, explica que han encontrado algo importante, posiblemente la clave para que el mundo vuelva a la normalidad, y que tal vez hayan encontrado la forma de sacarlo de ese encierro. Chris se emociona y pregunta si es verdad, y Havok afirma que sí, lo es. Alex le dice a Chris que sabe lo duro que ha sido todo, pero que lo que encontraron parece real. Le asegura que pronto, ambos serán libres. La acción vuelve a la actualidad, 10 horas después. Havok, Domino, Venom, Black Cat, Omega Red y Lady Fantomex continúan con su misión en el exterior, mientras descienden sigilosamente por unas ruinas en la instalación científica. Havok les pide a todos que abran bien los ojos y oídos, ya que según la información de Mr. Sinister, debería haber una entrada a los niveles inferiores oculta entre las ruinas. Black Cat duda de que Sinister crea realmente que encontrarán algo útil, pero Domino responde que las apariencias pueden ser engañosas. Lady Fantomex bromea diciendo que, según su experiencia en laboratorios secretos abandonados, nunca están tan vacíos como parecen. Al bajar a un nivel inferior, Domino advierte a Lady Fantomex sobre un grupo de individuos en el pasillo. Están reunidos comiendo a una de sus presas, y,
Al percatarse de ellos, dejan de comer y lanzan un gruñido amenazante. Los salvajes arremeten de inmediato contra el equipo, que se forma de manera defensiva en el pasillo. Lady Phantomex intenta confundirlos con sus poderes, asegurándoles que ellos son sus amigos y que los intrusos están en la otra dirección, pero uno de los individuos se dirige hacia ella sin hacerle caso. Domino se lanza sobre la criatura y le rompe el cuello, salvando a Lady Phantomex. Domino le explica que ellos son Babels y que no tienen centro de lenguaje, ya que Revelation se los destruyó, por lo que sus poderes no funcionarán. Lady Phantomex, sin inmutarse, dice que entonces deberá asesinarlos y prepara sus 2 pistolas. Un par de Babels son atrapados por Venom, que les aprieta el rostro con sus enormes manos. Mientras Black Cat desgarra a otro con sus garras afiladas, Omega Red interviene y ataca a un grupo que se lanza hacia Black Cat, afirmando que están perdiendo el tiempo. Omega Red mantiene atrapados a 4 Babels con sus látigos y asegura que acabará con ellos en ese instante. De pronto, las criaturas arden en llamas bajo su brutal poder. Domino, escondida tras una roca, le pregunta si es seguro salir, ya que ha calcinado hasta los huesos a esas criaturas. Él responde que sí. Levanta con la mirada vacía y afirma que ya está hecho, mientras sus brazos emiten una luz terrorífica. El equipo se reagrupa. Havok dice que necesitan encontrar la entrada a los niveles inferiores. Domino comenta que el lugar es enorme y que podrían tardar demasiado, por lo que Alex decide separarlos por grupos. Indica a Domino y Lady Phantomex que ambas vayan por su cuenta. Lady Phantomex acepta resignada. Luego Havok se dirige a Omega Red y le dice que necesita tiempo para recuperarse después de limpiar el corredor, así que irá junto con Black Cat para que lo guíe. Ella se queja de tener que cargar con ese peso muerto, pero Omega Red responde que quizá hubiera preferido que dejara a los Babels matarla. Finalmente, Havok se dirige a Venom y le dice que ellos 2 se quedarán juntos. Antes de separarse, advierte que seguramente habrá más enemigos o algo peor, así que deben ser cuidadosos. Domino avanza sola por una zona inundada que parece una alcantarilla. Piensa que Mr. Sinister es un monstruo y que miente con naturalidad, pero también reconoce que Havok realmente parece creerle, aun cuando él es la última persona que debería confiar en Mr. Sinister. Concluye que quizá la oportunidad de conseguir una cura sea real y que, finalmente, podrían poner fin a esta pesadilla. Mientras observa su reflejo en el agua, piensa que nadie parece notar lo que ocurre debajo de la superficie, al menos no como ella puede verlo. Recuerda la imagen demacrada y esquelética que vio una vez en un espejo, una visión ligada a la muerte que la acecha desde el momento en que cambió. Odia que Sinister haya sido quien descubrió cómo controlar lo que le pasa, pero se coloca unos lentes de contacto rojos para dejar de ver eso, porque, aunque sea por un rato, vale la pena. Finalmente piensa que Sinister es un monstruo, pero que existen cosas peores para temer. Black Cat y Omega Red avanzan por un pasillo ancho. Ella se mueve ágilmente, mientras él apenas puede seguirle el paso, respirando con dificultad. Black Cat le pide que se mueva, y él responde que lo hace tan rápido como puede, pero ella insiste en que vaya más rápido. Omega Red pregunta por qué está tan apurada si ella no sufre como él. Pensaba que ella disfrutaba de su nueva forma, así que ella se detiene y sonríe, diciendo que está magnífica, aunque para los demás no hay glamour, y el mundo de Revelation es monótono y depresivo. Luego agrega que, si hay una posibilidad de volver el mundo a la normalidad, quizá valga la pena. Black Cat da un salto y continúa avanzando, mientras Omega Red se apoya en las paredes para moverse. Lady Phantomex busca una entrada secreta y se pregunta dónde podría estar. Phantomex y Dark Phantomex aparecen como espectros diciéndole que los deje ayudar para encontrarla juntos. Ella responde que sabe que ninguno de los 2 está realmente ahí, que solo es una mezcla de estrés postraumático que los hace aparecer, aunque resulta agradable tenerlos para conversar. Una extraña entrada circular aparece en el suelo junto a ella, quien comenta que es muy sospechosa y debería llamar a los otros. Les pregunta a ambos si vendrán con ella, y ellos responden que nunca la dejarán, que son su familia. Unos momentos después, el equipo se reúne debajo de la entrada que Lady Phantomex encontró. Hay una gran cantidad de equipos tecnológicos a su alrededor. Havok la felicita, y Lady Phantomex dice que la suerte está de su lado, pero pronto descubre que no hay energía, así que Havok utiliza sus poderes para hacer funcionar los aparatos. Ella dice que él está lleno de sorpresas mientras opera la computadora. Havok pregunta si podrá trabajar con eso, y ella afirma que sí.
miran la pantalla, donde aparece información importante sobre los experimentos de Revelation. Lady Phantomex queda impactada al ver los archivos. Ha descubierto todo lo que Revelation hizo, cada paso, y también cómo removerlo. Havok le pregunta si entonces tienen la cura, y ella lo confirma. Sin embargo, ahora se muestra asustada, porque aparece un aviso de intruso detectado. Todo el grupo parece preocupado mientras Omega Red pide silencio. Escucha algo. Las garras de Logan comienzan a abrirse. En eso aparecen Chrome, Strobe, Dragoness y Logan, el Angel of Death, el ángel de la muerte. Ellos anuncian que esos idiotas tienen idea del problema en que se han metido. Revelation no aprecia a los intrusos y anuncian que les enseñarán los peligros de entrometerse. Les darán a Death, a Logan, el favorito de Revelation. Las huestes de Revelation se lanzan a atacar a los Sinister Six. Comienza el combate y, mientras luchan, Havok le pregunta a Lady Phantomex si logró conseguir los datos. Ella responde que no tuvieron tiempo y que no tienen nada. Domino y Venom luchan contra Strobe y Dragoness, pero son superados. El grupo de Havok cae derrotado ante los poderes de Chrome, que logra someterlos a todos excepto Omega Red. Él intenta rescatar a sus aliados atacando a Strobe y Dragoness, pero Logan lo detiene y lo ensarta con sus garras por la espalda. Finalmente, Omega Red dirige su ataque hacia Logan y exclama que esta vez, Logan morirá junto a él. El ángel de la muerte vuelve a atravesarlo con furia, primero por el pecho y luego por el cráneo, matando a Omega Red con brutalidad y dejando su cuerpo en un charco de sangre. En ese momento, una voz felicita al grupo porque lo han hecho bien, y luego se dirige a los intrusos restantes, todavía sometidos. Vemos que se trata de Revelation, acompañado por su séquito de coristas, Chance, Cora, Fabián Cortés y el Becca, la nueva integrante. Él los observa desde lo alto y concluye diciendo que ahora tendrá unas palabras con los intrusos, y se nos cuenta que esta historia culminará. La historia continúa en el laboratorio secreto de Revelation. Él se encuentra rodeado por sus coristas Fabián Cortés, Chance y Cora, y por Chrome, uno de sus serafines, quien tiene a Havok, Domino, Black Cat, Lady Phantomex y Venom sometidos gracias a sus poderes. Revelation les exige una explicación. No le agrada que estén escarbando en sus cosas sin haber sido invitados. Havok responde que no se suponía que las cosas terminaran de ese modo. Nunca pensó que él haría lo que hizo. Revelation le pregunta qué es lo que ha hecho, y Havok le contesta que el ex-virus fue cosa de él. Sorprendida, el Becca, otra de sus coristas, le pregunta de qué está hablando Havok. Revelation afirma que se trata de mentiras. Ellos son criaturas de Mr. Sinister, y sus palabras solo son engaños y mentiras, tal como las de su maestro. Havok repite que no es mentira, y revela que los mutantes no son inmunes. Strobe y Dragoness, otras de sus serafines, se muestran intrigadas por la afirmación. Havok agrega que el ex-virus los ha cambiado, los ha enfermado, y que está desgarrando sus cuerpos. Todo lo que querían era una cura antes de que fuera demasiado tarde. Mientras tanto, Lady Phantomex habla con los otros Phantomex que la acompañan, y les dice que está esperando su momento. Ellos le aconsejan que ataque primero al que brilla. Chrome le pregunta qué está balbuceando, pero ella solo le responde que él luce enfermo. De pronto, Chrome ve cómo todo su cuerpo comienza a derretirse. Obviamente, él no sabe que eso es solo una alucinación causada por el poder de Lady Phantomex. Ella aprovecha la distracción para liberarse y se lanza contra Chrome, golpeándolo, mientras él sigue convencido de que se está derritiendo. Dragoness también cae derribada por un poderoso golpe de Venom, y Havok aprovecha para derrotar a Strobe con una descarga de energía. Con los serafines derrotados, Alex exclama que no hace falta seguir luchando y que nadie más debe morir. Pero Revelation, enfadado, responde que ya es demasiado tarde para eso. Lady Phantomex le apunta con una pistola y le exige que mire a su alrededor y detenga todo, mientras aún puede. Intentando utilizar sus poderes con él, le recuerda que todos ellos son X-Men, que son amigos, que son una familia. Pero Revelation la golpea, obligándola a soltar el arma, y luego la sujeta del cuello. Le pregunta cómo se atreve a dirigirle sus palabras venenosas a Revelation. Luego la arroja por los aires, asegurando que esas serán las últimas palabras que pronuncie. Cuando se reincorpora, Lady Phantomex intenta comunicarse con sus hermanos, pero ninguno puede entender al otro. Lo único que sale de sus bocas son sonidos ininteligibles.
Revelation la ha babelizado. Desesperada, cae de rodillas, aullando y llorando. Revelation le ordena a Chrome que acabe con su sufrimiento, y él acepta encantado, mientras Cora posa una mano en su hombro para potenciarlo. Chrome lanza un rayo que desintegra el cuerpo de Lady Fantomex, mientras Alex y los demás observan horrorizados. Havok le ordena a su equipo que forme un círculo defensivo, pero Black Cat lo desobedece y se aleja de ellos. De pronto, un rayo lanzado por Strobe impacta de lleno en el pecho de Black Cat, haciéndola caer de espaldas, chocando contra Domino. Con el cuerpo sin vida de Felicia delante de ella, Nienna intenta recuperarse del golpe, pero se da cuenta de que su lente de contacto se ha roto. Havok y Venom luchan contra los serafines mientras Domino, desconsolada, asegura que no quiere verla más. No quiere ver a la muerte. Grita que puede verla en todas partes, que es todo lo que ve, y que todos están muertos. Delante de ella, Havok y Venom aparecen como muertos vivientes. Havok le ordena a Domino que se retire, pero ella no le hace caso. Descontrolada, se lanza al ataque, gritándole a Revelation y los suyos que los han matado a todos. Nienna comienza a disparar con ambas pistolas contra ellos, pero Dragoness y Chrome, potenciados por Chance y Cora, la detienen utilizando sus poderes y hacen estallar el lugar. Venom y Havok logran escapar de la explosión, aunque por muy poco. El cuerpo de Domino queda reducido a un esqueleto calcinado. Con los serafines y los coristas reunidos junto a él, Revelation le reprocha a Havok por el desastre provocado. Comenta que no puede imaginar en qué estaba pensando Mr. Sinister al enviarlos. Y peor aún, al ponerlo a él al mando. Sentencia que todo ha sido un fracaso y le ordena que salga a enfrentar su destino, o tendrá que obligarlo. Havok y Venom permanecen ocultos entre los escombros. Venom intenta salir para enfrentar a Revelation, pero Alex lo detiene. Le confiesa que creía tener un plan para sacarlos a todos de allí, pero ahora comprende que estaba equivocado y que nunca tuvieron una oportunidad. Alex presiona el botón del dispositivo que Sinister le entregó para controlar a Venom, liberándolo, y espera que con eso haya una salida para uno de los dos. Y para él, refiriéndose a su hijo. Venom le pregunta si en verdad no hay otra manera, y Alex le responde que no. Le asegura que sabe lo que debe hacerse, y le ordena que lo haga. El collar alrededor del cuello de Venom cae al suelo, y este abandona el lugar, dejando a Havok solo. Alex se asoma de su escondite, y se muestra ante Revelation y su grupo, afirmando que Revelation tenía razón, y que es momento de terminar con todo esto. Revelation se burla de Havok, y le pregunta qué hará ahora, y si acaso recurrirá a una heroica estratagema como último recurso. Alex lo niega, diciendo que las estrategias nunca fueron su fuerte. Luego, muestra su pecho recubierto por cristales rojos, producto de la mutación del X-Virus, y lanza un poderoso rayo, haciendo que esos cristales se rompan en pedazos, dirigiéndolos en dirección a Revelation y sus seguidores. Sin embargo, el ataque de Havok es detenido por una barrera de energía creada por Chrome y Strobe, con sus poderes aumentados por Chance y Cora. Revelation los felicita, diciéndoles que lo han hecho bien, y que su fe en ellos está justificada. Luego se dirige a Alex y comenta que lo desafió hasta el final, lo cual, a su parecer, es un verdadero desperdicio. Delante de él, el cuerpo de Alex yace en el suelo, convertido por completo en cristal. Nos movemos a la guarida de Sinister. Él está siguiendo el enfrentamiento a la distancia, mientras piensa que, de todos sus experimentos, este tenía un gran potencial. Él sabe que es inevitable que, en el curso del progreso, toda gran mente enfrente obstáculos y caminos sin salida. No es la primera vez que sufre un revés, pero ese no es el revés que estaba esperando. De repente, unos ruidos cercanos lo alertan. Cuando se da la vuelta, se sorprende al ver quién ha llegado. Es Venom, quien ha venido a buscarlo, después de acabar con sus guardias. Al ver a Venom, menciona que luce menos adornado que la última vez que lo vio, refiriéndose a que ya no lleva su collar. Venom le pregunta si no es a quien esperaba ver. Sinister se sorprende de nuevo al ver que ahora puede hablar. Luego comenta que, si Venom está allí, significa que Havok ha muerto. El simbionte comienza a revelar su forma humana, mientras Sinister le pregunta si Domino, Omega Red y los demás han muerto también. Venom afirma que solo ella sobrevivió, y al decir estas palabras, su cabello verde y su rostro se revelan ante Sinister, quien no puede creer a quien tiene delante. Se trata de Lorna, Polaris, quien le dice: «Hola Nathaniel, he venido por lo que me pertenece». Sinister, impactado, menciona que Polaris estaba muerta,
pero ella le cuestiona cuándo la muerte ha detenido a alguien. ¿Se referirá a todas las muertes y resurrecciones en los cómics de Marvel? Nathaniel se pregunta si Polaris viene por venganza, asegurando que eso es aburrido y que sus planes están por encima de ella. Lorna afirma que él es un patético y pequeño hombre, que sostiene un gran orgullo entre sus intrigas y sus complots, a pesar de que hay mucho que él desconoce. Mientras se muestran imágenes de ella siendo rescatada, de su vida posterior, y de cómo encontró al simbionte, convirtiéndose en Venom, le espeta que él jamás entendería todo el dolor que ella tuvo que soportar, y lo mucho que luchó para poder sobrevivir en ese salvaje nuevo mundo, ni los sacrificios que tuvo que hacer para llegar de nuevo ahí. Culmina diciendo que él, con sus experimentos y conspiraciones, ha herido a mucha gente, incluso a gente que ella ama, pero asegura que eso se acabó ahora. Luego se despide de Nathaniel, a pesar de sus súplicas, y le asesta un golpe mortal. Más tarde, Lorna se dirige a la zona de aislamiento donde Chris está resguardado para no contagiarse con el ex-virus. El niño reconoce a su madre, emocionado. Ella le pide perdón por haber tardado tanto en poder volver con él. Chris le pregunta si ella es real, puesto que su padre le había dicho que ella murió. Sin embargo, Lorna le asegura que es real y que tiene mucho que explicarle. Pero primero quiere presentarle a su nuevo amigo, refiriéndose a Venom. Le cuenta que con su ayuda, los dos juntos tendrán una aventura. Finalmente, escuchamos una voz que nos cuenta que Douglas Ramsey, como cualquier aspirante a gran hombre, busca reformar el mundo a su manera, pero no tiene apreciación por el arte y la dedicación que tal labor requiere. La forma en que Revelation hace las cosas no coincide con su visión del futuro. Luego, mientras el cuerpo cristalizado de Havok comienza a desprender un vapor de color rojo, vemos cómo los cristales comienzan a fusionarse con su material genético. La voz agrega que el mundo de Revelation es muy caótico y que lo que este mundo realmente necesita es una mano que lo guíe. Pero esas cosas toman tiempo. Luego vemos el vapor rojo salir en grandes cantidades del laboratorio donde los Sinister Six encontraron su final y esparcirse por todos lados, por montañas, por ciudades, por bosques. La voz asegura que ese tipo de cosas llevan mucho tiempo y requieren de un gran compromiso y de una verdadera visión. Finalmente, mientras vemos cómo los cristales se impregnan en la vegetación y la transforman en hermosos cristales, la voz concluye que es necesario verse a sí mismo en ese plan y ser devoto de él, para nunca dejarlo ir. Así se necesiten 1000 vidas. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.